¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de por qué celebramos la Navidad en esta época del año. ¿Cuáles son las raíces históricas de esto? Eso lo hablamos hoy en República. Bueno, marzo, septiembre o diciembre, ¿cuándo fue la verdadera fecha de Jesús de Nazaret? De eso y otros temas vamos a estar hablando esta mañana. Y para eso nos acompañan el señor Saúl Campos Morán. Él es antropólogo e investigador de la Universidad Tecnológica. También nos acompaña el padre Simeón Reyes. Él es experto en estos temas religiosos y por supuesto históricos. Y también nos acompaña el señor Víctor Villavicencio, catedrático de teología. Bienvenidos, caballeros, a República. Muchas gracias. Bueno, quisiera entonces empezar en este momento con el Padre Reyes. Padre, ¿por qué es que nosotros celebramos, bueno, quizás lo primero es, ¿cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret? En mi investigación yo he leído algunos que dicen que fue o en marzo o fue a finales de septiembre y otros dicen no, efectivamente fue en la época de diciembre. Bien, gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia. Yo quiero decir que en primer lugar, no hace muchos años, salió un libro del Papa Benedicto XVI, donde en esa tercera parte aborda el tema de la infancia de Jesús. Y ahí presenta que hay una fecha que nosotros, un cómputo que nosotros llevamos, pero que ese cómputo tiene un desfase. Dionisio el Exiguo fue el que hace un conteo de nuestro tiempo, y resulta de que lo hace basados en algunas fuentes que no le daban toda la exactitud. Y por eso nosotros tenemos el año de Cristo, el nacimiento del año de Cristo, y resulta que él nació unos años antes. Pero todavía más a fondo, más importante a mí me parece subrayar que la Iglesia, que ha venido celebrando la memoria de Cristo Jesús, lo hace no por una fecha determinada, no por un 25 de diciembre, sino que lo hace por un acontecimiento. Lo que celebra la Iglesia es que Cristo ha nacido. Ese es el punto central. Después, a lo mejor entra en discusión, fue en esta fecha, fue en otra. Y la Iglesia, por supuesto, es abierta a este tipo de discusiones. Unos pueden dar una argumentación, otros pueden dar otra, pero para la Iglesia y especialmente para la liturgia, este es un acontecimiento donde nosotros celebramos que el Hijo de Dios, Dios trascendente, entra en la historia, se hace uno como nosotros, vive entre nosotros. Ese es el acontecimiento principal de la Navidad. Y en torno a esta celebración, bueno, van a ir apareciendo otros elementos que van enriqueciendo la comprensión, pues, de nuestra historia, de nuestra historia humana. Y yo creo que el nacimiento de Cristo pues marca eso, un antes y un después. Por eso, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, señor Villavicencio, pregunta, tenemos, digamos, en la Biblia algunas referencias que sí son como, digamos, como que las puedes chequear en contra de la historia. Por ejemplo, la masacre de los bebés por el rey Herodes. Tenemos, por ejemplo, que Poncio Pilatos fue gobernador de Palestina. 33 años antes ha nacido entonces Jesús. Sabemos también de que Jesús aparentemente nació durante el reinado de Tiberio, el romano, el César. Entonces, más o menos, ¿por qué fecha andaría? Y tenemos también otra referencia, pastores en el campo, una estrella en lo alto. Es decir, hay como cosas que son como muy chequeables en contra de la historia. Bien, yo creo que definitivamente se pudiera aventurar uno a hacer un cómputo basado en los evangelios. Esto fue lo que hicieron algunos cristianos en el siglo II, sobre todo en Alejandría. Algunos hacían unos cómputos a partir del evangelio de Lucas y señalaban la fecha de septiembre como el nacimiento más posible del Salvador. Sin embargo, al hacer esto, yo opino que nosotros escapamos a la verdadera intención de los evangelistas, que no es la fecha, sino el acontecimiento como tal. Porque no podemos tomar estas figuras literarias que vemos en los evangelios y querer como hacer un cómputo, ¿verdad? O establecer fechas, porque ya erraríamos en ese punto, erraríamos. Entonces, de hecho, en la Biblia solamente dos son los evangelistas que nos presentan lo que pudiéramos llamar un protoevangelio, es decir, un relato del anuncio y nacimiento de Jesús. Solamente es Lucas y Mateo. Marcos, que es el evangelio más antiguo, no lo menciona. Juan, que es el evangelio más tardío,
no le interesa en su presentación de los acontecimientos o de los datos acerca de Jesús. Y estos dos evangelios, Mateo y Lucas, a veces coinciden en los datos que nos presentan, a veces no, pero no les interesa establecer una fecha, sino que el énfasis y lo más importante está en el acontecimiento Cristo, en cómo este Cristo viene al mundo y cómo Dios se manifiesta a través de él. Por tanto, sí hubieron bastantes intentos, digamos, en la iglesia, en el cristianismo primitivo, de establecer una fecha, pero fue hasta en el 350, cuando ya se hizo oficial la fecha del 25 de diciembre. Sin embargo, considero que escapamos al verdadero sentido que tienen los evangelios al querer establecer una fecha. Ok, entonces quisiera ir ahora con usted, señor Campos Morán, y es lo siguiente. Ya establecimos el hecho de que de repente para la celebración propiamente religiosa lo que importa no es tanto la fecha específica, sino que el significado, que es, nació el Salvador, de acuerdo al cristianismo, ¿no? La pregunta es, en esa época en la que Jesús nació, ¿cómo es el entorno, digamos, más realista al que nosotros nos podemos dibujar? Es decir, por ejemplo, hemos visto en las escenas de la antigüedad que hay animales de establo, que fue un establo, otros dicen no fue un establo, fue una gruta, pero realmente atendiendo las características históricas específicas de Palestina en esa época, ¿cuáles fueron las circunstancias más reales en las que habría nacido Jesucristo? Bueno, en ese sentido, si usted se remite a todas las fuentes que vienen del Evangelio, le dirán que hubo un censo romano y que el censo romano es el que obligó a Jesús y a María a regresar a Belén, a registrarse. Sin embargo, políticamente hablando, ese censo no se dio en esa fecha por capricho romano, sino más bien era un censo que los romanos aprovecharon a que se estaba dando una celebración judía en esa época, donde cada familia tenía que regresar precisamente a su pueblo de origen, y qué mejor oportunidad que ese tipo de reuniones familiares para hacer el censo. Entonces, el nombre exacto de la celebración se me ha ido, pero era una celebración que decía que la gente no podía vivir en el interior de sus casas, sino que más bien tenía que poner tiendas tipo tabernáculo, en la cual tenía que vivir durante el tiempo que duraba la celebración para dedicarse a la adoración de Jesús. Antes de pasar a eso, tabernáculo, ¿qué es exactamente? Porque, para que nos entendamos. La palabra tabernáculo tendrá que ver más con lugar de adoración, pero está más vinculado a una tienda, una tipo tienda de campaña, imagínese usted, pero que está en el exterior. La característica del tabernáculo es que es un lugar de adoración, pero que está en la parte afuera, ¿verdad? No es adentro. Entonces la gente vivía en esos lugares. Y probablemente algunas fuentes de estudiosos de principios del siglo XX ubican a la travesía de Jesús, de José y María a Belén, como que tenían que vivir en esos lugares. De ahí podría vincularse ese texto de la Biblia que dice que no encontraron lugar en el hotel, porque no había un hotel per se, sino que más bien era la necesidad o la falta de recursos de tener un tabernáculo. Entonces había que haber vivido en el establo. Ahora bien, el otro elemento que usted mencionaba era respecto a los pastores, que en un análisis lógico simple uno dirá, bueno, habían pastores en el invierno, donde supuestamente no hay tanta necesidad de ejercer esa práctica, ya sea porque no hay suficientes campos como para que el rebaño coma. Entonces, ¿cómo es posible que hayan estado los pastores en esa época del año? Probablemente no era entonces diciembre, sino que era una época diferente. Ok, listo. Entonces nos vamos a quedar con esta idea. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de la práctica de adoptar fechas, digamos, por convención, y de luego tornarlas en esa fecha significativa de una celebración religiosa. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente.
y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Estamos hablando en esta semana de Navidad, precisamente de Navidad, para que cuando usted esté celebrando, de repente en su casa, sepa por qué tenemos algunas costumbres y por qué precisamente lo celebramos en esta fecha. Quisiera ir ahora entonces con usted, Padre Simeón Reyes. Creo que ya hemos establecido que lo que se celebra es el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Salvador. La pregunta es, ¿a qué obedece la adopción de la fecha del 24 al 25 de diciembre? La información que tenemos de base es que era una celebración que ya se sostenía en la antigua Roma. Claro, esa es una fecha que siempre se pone de referencia, la celebración del sol naciente, del sol invictus en Roma. Pero la Iglesia no va necesariamente, repito, para la celebración de su fe, a tomar una fecha ya famosa o ya conocida en una cultura como podría ser el Imperio Romano, sino que parte del acontecimiento principal. ¿Quiénes son los cristianos? Son aquellos que creen en Cristo, que celebran la resurrección. Posteriormente se van añadiendo otras celebraciones en torno a Cristo. Y así es como comienza a celebrarse la Navidad, porque hay algo que quizás puede pasar un poco desapercibido. Nosotros leemos el Evangelio y lo primero que encontramos es los relatos del nacimiento de Jesús, pero eso es lo último que se escribe. Lo primero que se ha escrito en los Evangelios es dar cuenta de que este Jesús que hizo milagros, que estuvo cerca de tanta gente, resucitó. Ese es el punto nuclear de los evangelios, el punto de la resurrección. Muy posteriormente viene el tratar de decir, bueno, ¿y cómo nace este que murió en la cruz? ¿De dónde viene? Y es así como se llegan a este tipo de celebraciones. Muy bien, domingo a domingo celebrando la resurrección de Cristo. Pero llega después el momento en el que se celebra también el nacimiento de Cristo. Y es aquí cuando ya uno dice, había una celebración romana del Sol Invictus, sí, pudiera ser que se haya sustituido. Aquí podríamos hablar de la inculturación de la fe, en donde hay que presentar a esta sociedad, a este lugar en el que me encuentro, desde la fe, ¿cómo puedo yo iluminar esta realidad? Y para eso, si uno toma de referencia el 25 de diciembre, entonces 9 meses antes la Iglesia me ha invitado a celebrar la otra gran fiesta de la Encarnación, el momento en el que el ángel Gabriel visita a la Virgen María. Yo digo que ante todo es un dato teológico, litúrgico, el que va marcando estas celebraciones. No es tanto el acontecimiento o una tradición, una costumbre romana, por muy significativa que sea, a lo mejor sirvió para darle un cambio de sentido, para que una sociedad que celebraba el Sol Invictus, que podía ser el emperador, que podía ser uno de los dioses que ellos tenían, luego, cuando ya abrazan la fe, que no es espontáneo, sino que todo esto se va realizando a lo largo del tiempo, una sociedad va cambiando y ya no encuentra sentido en seguir celebrando una celebración pagana, sino que comienza a celebrar aquello que ahora cree. Entonces, el punto de celebrar la Navidad, a mí me parece que va muy en consonancia con ciertos acontecimientos de lo que ahora nosotros en la Iglesia le llamamos el año litúrgico. Es decir, todo un tiempo, un año donde está marcado por la memoria de Cristo Jesús. Por la investigación documental que hemos hecho, señor Villavicencio, lo que sabemos de la celebración del Sol Invictus era que, de hecho, era una celebración casi totalmente opuesta a lo que era la celebración, a lo que hoy es la celebración de Navidad. Era más bien una especie de festín con todo tipo de excesos, ¿verdad? Pero la pregunta que de repente alguien se hará, bueno, ¿es válido que se utilicen estas fechas para de repente tratar de casarlas y luego ir deshaciéndonos de lo pagano para quedarnos con lo sagrado? Quizás comenzando con lo histórico y ampliando un poquito la pregunta anterior, estas eran fiestas muy importantes en Roma, que comenzaban el 17 de diciembre y son las famosas Saturnalias, que eran unas celebraciones ofrecidas a Saturno, que era el dador del vino y del trigo. Entonces, terminaban estas fechas el 24 y el 25 era la fecha más importante porque se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, personificado en Mitra, que es un dios que tiene analogías muy parecidas a Jesús, ¿verdad? Porque así como todas las deidades solares, es un dios que muere, resucita, su culto tiene que ver con comidas sagradas, el bautismo, otros elementos. Yo creo que lo importante no está tanto en la fecha es estratégica.
Es estratégica porque no solamente la cultura romana celebraba cultos en estas épocas, sino que incluso las culturas precolombinas lo hacían. Incluso las culturas germánicas celebraban el nacimiento de Frey o de Freya en esta época. Y es que la época tiene un simbolismo muy importante. Recuérdese que justamente en estos días de los que hablamos es cuando se da el solsticio de invierno. Y este es un acontecimiento, una fecha o un fenómeno asociado siempre con el renacimiento del ciclo de la vida. Por tanto, es estratégico, ¿verdad? Es decir, que se haya elegido esta fecha del 25 de diciembre, donde se celebraba Mitra, donde se daba el solsticio de invierno, el renacimiento del ciclo de la vida, como la celebración del nacimiento de Jesús. No es tan importante la fecha, sino el sentido que se le da a esto. Como usted ya bien dijo, los romanos le daban un sentido y hacían algunas prácticas. Sin embargo, lo más importante es lo que para nosotros significa ese misterio del nacimiento del Salvador. Es decir, cuál es el sentido que nos da a nosotros. Yo creo que podemos ver como algo grotesco quizás algunas prácticas que se daban en Roma durante esta época, pero me imagino que ellos hubieran visto igualmente grotesco el consumismo que se da en estas épocas en nuestra cultura actual. Por ejemplo, los pleitos que se dan en el Black Friday, vea cómo la gente hasta se golpea, pasan caminando unos sobre otros. Creo que cada cultura tiene su exceso, pero nosotros que nos acercamos y nos abocamos a la Escritura, deberíamos extraer de ella el sentido más exacto y pleno de lo que significa el nacimiento de Cristo. Ahora, señor Campos Morán, esta cooptación de estas fechas es una estrategia efectiva que ha realizado, digamos, la Iglesia o el cristianismo u otras culturas u otras religiones para ser más efectivos en la difusión de su mensaje. Bueno, tenemos que partir de un fenómeno conocido como sincretismo cultural. En el sincretismo cultural se da la convivencia de dos o más elementos de diferentes culturas en los cuales uno termina absorbiendo al otro. En el caso de la adopción de las fechas específicas de la Navidad, recordemos que esto viene desencadenado a partir de que se da el famoso Edicto de Milán, en el cual el emperador ya le da permiso a los cristianos de que pueden comenzar a ejercer su fe, a celebrar su fe cristiana sin que los vayan a quemar o les vayan a encarcelar o lo que sea. Ahora bien, al tener la libertad de celebrar, se da un periodo de transición en la historia romana en el cual los cristianos con su Dios pasan al panteón colectivo, en el cual rezan a un Dios más de toda la opción de dioses que pueden rezarle en esa época. Es entonces que el emperador Constantino dice, vean, para que no haya tanta diferencia entre una celebración y otra, vamos a celebrar todos en esta fecha, que cayó precisamente en la fecha del solsticio de invierno, el Sol Invictus. Los cristianos celebraban la Natividad de Jesús, mientras los otros celebraban sus creencias paganas, ¿no? Entonces, eventualmente, al ir incrementándose el respaldo a la cristianidad por parte del Imperio Romano, la celebración esta del Sol Invictus y precisamente la Saturnalia también habría comenzado a perder fuerza y a cederle a algunas de las tradiciones que eran parte del Sol y que eran parte de la Saturnalia a la celebración de la Navidad, como por ejemplo el de los regalos. Los regalos era una costumbre de la Saturnalia en el cual durante la duración de la festividad yo tenía la obligación de darle un regalo de poco valor, pero como ofrenda a mi vecino o a mi amo en el caso que yo fuera un esclavo o a mi esclavo en el caso que yo fuera un amo. Esa práctica de los regalos se asimiló a la Navidad, junto con otros simbolismos como las Pascuas y todo esto asociado al verde, que son elementos que se van absorbiendo. Y entonces al final la Navidad que conocemos ahora
viene de haber chupado todos los elementos que contribuían a las prácticas paganas que quedaron en el pasado. Ahora, padre, quisiera preguntarle lo siguiente. Entonces, de repente, ya sabemos que la fecha se adoptó de manera estratégica porque de repente eso facilitó la conversión de muchos romanos de las religiones paganas a la religión cristiana. Ahora, sabemos también ahora que el hilo conductor nos lleva hasta Roma para básicamente el intercambio de regalos. La pregunta es, ¿fue la Navidad siempre una época en la que se supone uno tiene que sacar lo mejor de su espíritu, la caridad, el amor y también otra cosa? ¿Fue siempre una fiesta con un componente bastante importante de los niños? Bien, yo creo que ante todo la celebración de la fe me habla de algo así un poco incomprensible, es decir, el hecho de que Dios se haga hombre. Y eso habla también de la divinización, divinización del hombre, del ser humano, que ahora es llamado también a dar lo mejor de sí mismo. Yo digo que esto viene no solo por la Navidad, o sea, no es el único momento en el que aquel que se acerca a la fe va a decir, bueno, pues voy a cambiar, ahora vamos a hacer las cosas de un modo distinto, sino que el misterio de Dios que se hace pequeño, que se hace humilde, que se hace sencillo, eso sí llama la atención y algunos pudiera hacer un poco contradictorio. Pues, ¿cómo puede ser esto? A Dios encontrarlo, siguiendo con la descripción que hace en el Evangelio, envuelto en pañales, recostado en un pesebre, porque no hay lugar para ellos. Eso nos hace recordar de los pobres, nos hace recordar de la gente sencilla, de la gente humilde. Este es el sentido primario de la Navidad. El reconocimiento del Dios que se abaja, del anonadamiento, de la palabra teológica, pero bueno, del Dios que se hace pequeño, que quiere morar entre los hombres y haciéndose todavía más, llegando al extremo de no ser acogido, de no ser recibido. Esto nos habla de una nueva concepción de Dios, es decir, bueno, Dios que pareciera que su poder no está para obligar, sino que está para servir, está para entregarse. Y aquí comienza todo el camino de la encarnación. El hombre que comienza a ver a Jesús y al ver a Jesús sabe que su vida no está en el pasar por encima de otros, en que su vida no está en ser un dominador, tomando el caso de los emperadores o de los reyes, que temían ante la llegada de Jesús. Aquí viene otro rey, va a combatir conmigo, me va a quitar mi reino. No es esto. Jesús no viene a quitar reinos ni poderes de este mundo, sino viene a servir. Y cuando el hombre cae en la cuenta de que Dios es el camino que ha presentado, entonces claro, uno dice, pues Navidad. Y aquí a lo mejor hago la crítica pues, de lo que de repente a veces se entiende por Navidad. Bueno, Navidad, vamos a celebrar la Navidad, una buena comida. Bueno, ¿y quién está junto a mí? ¿Quiénes son los que están sufriendo en este momento? O sea, no significa de que uno no va a celebrar, no va a alegrarse, por supuesto. Yo creo que en este tiempo es oportuno, la familia, los amigos, lugares de trabajo, celebran la Navidad, está bien. Pero no es solo eso, no es solo comer, no es solo beber, sino es darse cuenta del misterio del hombre que es llamado a dar lo mejor de sí mismo. Pero digo, no solo en este tiempo, sino el caer en la cuenta de que así como a Jesús se le cerró las puertas, así también hoy se le sigue cerrando en tantas personas que son inmigrantes, que son desplazados por las guerras, que no tienen que comer, que tienen que huir de sus lugares por la violencia que se vive. Bueno, la Navidad es aprender a vivir, a acoger esa presencia de Dios y que no quede indiferente en la vida. Ok, entonces, señor Villavicencio, esta construcción de que esta época especialmente, aunque el padre Reyes bien lo dice, que no debería verse restringida a esta época, de vivir así, digamos, con mucha conciencia del hermano, de la caridad, del prójimo, ¿es esto una construcción contemporánea o esto es una construcción que viene desde el tiempo de los romanos? Le pregunto por lo siguiente, de acuerdo a lo que hemos investigado, la construcción moderna de cómo celebrar la Navidad, algunos la rastrean hasta un novelista inglés llamado Charles Dickens, que escribió A Christmas Carol, o un cuento de Navidad, en el que básicamente a través de su personaje Ebenezer Scrooge hace una crítica, digamos, a la manera en que tal vez la sociedad inglesa, en opulencia, miraba con desdén o no los miraba a los pobres, y cómo a través de los tres fantasmas dentro de esta novela se le explica a este señor: la Navidad es un tiempo para
dar, para compartir. Y algunos dicen que a partir de la influencia que los novelistas tenían en ese entonces, porque en ese entonces la gente leía y no miraba televisión, es que empieza a cambiarse la manera en que se celebra la Navidad. Bueno, no conozco cómo vincularlo con esta obra de Dickens. Lo que sí es que la caridad siempre ha sido una práctica típica del cristianismo en la sociedad romana. Es decir, los demás cultos religiosos siempre vieron al cristianismo como un movimiento que tenía una auténtica proyección social. Verdaderamente antes de esta fecha ya los cristianos celebraban el nacimiento de Cristo y practicaban la caridad. Pero no sé si alguno de mis compañeros quizás pueda ampliar más ese punto. Señor Campos Morán. Sí, tal como usted menciona, esta tendencia a que la Navidad esté orientada hacia la familia surge en el siglo XIX. Antes de esto, la Navidad, como muchas otras celebraciones, no tenía un sentido más familiar, sino que era más el sentido tradicional, todavía vestigial de los romanos, de entrémosle al guaro, entrémosle a la parranda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Lo podemos trazar hasta su propio origen como una celebración sincrética, lo que mencionábamos anteriormente. La Navidad originalmente nació como celebración de amplio alcance, no solamente para los cristianos, sino también para otros pueblos. ¿Por qué? Porque Roma era una ciudad que era cosmopolita, entonces todo el mundo celebraba lo de todo el mundo. Entonces usted encontrará que al principio la gente celebraba la Navidad sin saber qué era la Navidad, muy como hoy en día también mucha gente celebra la Navidad sin saber qué es la Navidad. Usted ve Navidad en Japón, usted ve Navidad en Medio Oriente, que andan ahí con el gorro rojo, pero saber qué será Navidad. Entonces, si usted revisa los registros de la Edad Media, por ejemplo, de la Navidad, usted va a ver que la mayoría lo celebraban en cuestión de grandes fiestas, pero que no estaba vinculado directamente a la familia. Es hasta el siglo XIX donde ya se rescata esta figura de reunirse alrededor del árbol de Navidad para celebrar ¿cómo se llama? El nacimiento de Jesús, y que los niños toman preponderancia como participantes de la Navidad en el sentido de que reciben regalos y estas cosas. Pero es un fenómeno que es bastante reciente. Interesante. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea por el momento. Vamos a regresar, vamos a hablar de tres figuras que no hemos hablado, los tres sabios que están en la Biblia, y por supuesto vamos a hablar del Niño Dios y de Santa Claus. Ya volvemos. Bueno, Padre Reyes, sigamos hablando siempre de las celebraciones de Navidad, pero quisiera retomar también otra figura que es, digamos, la que cierra el ciclo de fiestas, digamos, navideñas, y es la del 6 de enero, del Día de los Reyes Magos. La pregunta es si eran reyes y si eran magos, y si eran tres. Muy bien, gracias por este detalle. Es el Evangelio el que nos da cuenta de esta visita que recibe Jesús, porque llegan unos seres extranjeros, llamémosle así, llegan a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y a raíz de toda el relato del Evangelio, se ha construido en la iglesia pues toda una catequesis a la hora de tratar de interpretar qué fue lo que está reflejado en este relato. Ante todo, la iglesia lo ha visto siempre desde un inicio como una epifanía, es decir, bueno, epifanía es manifestación de Jesús a pueblos paganos. En eso está representado los tres reyes magos. Magos no necesariamente tienen una connotación negativa al estilo brujo, no, más bien estudioso. Podríamos decir que estos eran personas que se fijaban en los astros, que querían investigar qué era lo que había sucedido según sus cómputos, y llegan hasta Jerusalén. Digámoslo así, Dios se sirve de muchos elementos para poder llevar hasta Dios.
es decir, hasta la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, llegan 3 a Jerusalén. Su actitud de búsqueda es la característica principal a subrayar. Alguien que busca, alguien que se interroga, alguien que se pregunta, porque esta es como una de las características de toda persona. Siempre se pregunta, ¿y qué hay? ¿Y qué más puede encontrar? Y esto es en lo que yo estoy, ¿es la verdad o hay algo más? Y entonces llegan hasta Jerusalén y se van preguntando por un rey que ha nacido. Herodes interpreta mal pensando que esto es otro rey que viene a competir conmigo. Y es entonces cuando pregunta a los sumos sacerdotes, pues, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Dónde iban a nacer el Mesías? Y es entonces que dicen en Belén de Judá, citando un texto bíblico. Y es así que llegan hasta Belén, donde encuentran al niño y a su madre, es decir, a San José y a la Virgen María. Y luego de ofrecer sus dones, un ángel les dice, miren, no regresen de nuevo donde Herodes, porque él va a buscar al niño para matarlo. Y es así como regresan por otro camino. Lo que está mencionado desde el punto de vista teológico es la llegada a Jesús de pueblos muy distintos, de pueblos muy diversos. Y viene a ser ya un primer anuncio de lo que será después la evangelización, de lo que será después la llegada de Cristo, no solo para un pueblo, el pueblo judío, sino para todos los pueblos, independientemente cuál sea su creencia que han tenido o cuál sea su condición en la que se encuentren. Yo destacaría de estos personajes, son reyes, algunos han dicho un cuarto rey mago, pero la actitud es clave, la actitud es del hombre que va en busca, que se interroga, que se pregunta, que sí, le sirvió la estrella para guiarse, muy bien, pero al final llega hasta Jesús. Y después vuelve por un camino distinto que viene a representar, bueno, muy bien, ahora voy por un rumbo distinto, sabiendo que es muy fácil volver por el mismo camino. Es decir, ante la verdad uno puede tomar una actitud de aceptarla o de rechazarla. Yo pensaría que estas personas fueron lo suficientemente humildes como para no decir, bueno, y solo por esto vine, por buscar a este niño que parece que no es rey, que parece que está más bien apartado de los lugares importantes, pero la verdad no se les oculta a ellos, es decir, tienen una apertura grande y es por eso que ellos saben descubrir y por eso terminan adorando al niño recién nacido. Yo creo que esta es la simbología donde la iglesia dijo, aquí están representados pueblos paganos de distintos lugares, de distintas razas. Pero es que Dios ha venido por todos. Este vendría a ser el mensaje. Luego, que se ofrezcan los regalos, oro, incienso y mirra. Ya más adelante se va a identificar oro. Bueno, porque es un rey. Incienso, el incienso representa la oración que sube al cielo. Se le asocia también con la pasión. Y la mirra, pues también lo que le ponían a aquellos que eran sepultados. Entonces, para mí, que son relatos que tienen una fuerte carga teológica, donde hay más allá de expresar la búsqueda de Dios, el encuentro con la verdad y por supuesto la alegría de saber que el hombre pues puede encontrar la verdad y puede dialogar con ella. Ahora, señor Villavicencio, ya lo mencionaba, que tiene un contenido o un mensaje bastante teológico. Entonces, mi siguiente pregunta sería, si los 3 reyes magos ¿los debemos entender literalmente o si es una figura, digamos, descriptiva o figurativa, valga la redundancia? ¿Cuál era la transcripción original? Intuyo que ha de haber sido griego. ¿Cómo eran descritas estas personas? Y si específicamente eran de repente estudiosos astrónomos que la curiosidad que les dio fue simplemente esa estrella que aparentemente se iba moviendo en el cielo. Bueno, la escritura dice que eran sabios y eso nos conecta con la tradición de los jajam, es decir, personas que se dedicaban al estudio de muchas ramas, entre ellas la astrología. Tal como usted lo plantea, no es tan importante fijarse en las figuras literarias porque no podemos acercarnos al Evangelio bajo los criterios de la historiografía moderna, como que si fuéramos un historiador moderno tratando de extraer datos duros y presentar una historia cronológicamente exacta de los acontecimientos. Más bien hay que ir al propósito teológico de cada uno de los evangelistas. En este caso, Mateo tiene un propósito teológico muy marcado y es presentar a Jesús como el nuevo Moisés. No es casualidad, por ejemplo, que así como Moisés haya habido un intento por asesinar a Jesús durante él era un bebé, tal como en el caso de Moisés, y que de hecho haya tenido que huir, se ha salvado de milagro, y de hecho huye precisamente a Egipto,
¿verdad? Y eso lo conecta aún más con Moisés. Y así nos va presentando Mateo a un nuevo Moisés que no viene a abolir la ley, sino que a presentar una ley más perfecta, una ley del amor. Entonces, sobre estos magos de Oriente, a mí me parece muy pertinente ver en esto la inclusión teológica de todos los pueblos, como nos decía el padre hace un momento, porque no se nos dice de dónde vienen, solo se nos dice de Oriente, ¿verdad? La Escritura no los presenta como personajes malos, sino que los presenta como aquellos personajes que tenían sus creencias, en este caso la astrología, pero que eso los conduce a Cristo. Ahora, pero volviendo al punto, yo creo que hay que basarse en el propósito teológico de cada evangelista, porque de hecho Lucas no coincide del todo con la presentación que hace Mateo del nacimiento de Cristo. Hay elementos que no están en uno y que incluso pudieran parecernos contradictorios, pero tenemos que entender que estos no son documentos como de un historiador moderno, sino que son documentos de fe de la iglesia que trata de entender a Jesús, y por tanto cada uno de ellos nos presentará datos que no siempre coinciden. Es decir, entonces que no podemos interpretar que efectivamente eran 3 personas, podrían haber sido más o podría haber sido menos. La tradición más adelante, incluso en documentos extracanónicos, les dio nombres que la escritura o el canon que nosotros tenemos del Nuevo Testamento no se los da, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Pero son efectivamente esos los nombres que se le dan en los grupos, en los libros extracanónicos? Sí, se les da esos nombres y se nos dice que eran 3. El Evangelio no nos dice sus nombres, solo nos dice que eran unos sabios de Oriente. Ok, vamos ahora aquí a El Salvador, señor Campos Morán. La pregunta es, ahora que ya digamos hemos armado buena parte de las razones detrás de la celebración de la Navidad, ¿en qué momento es que nosotros celebramos la Navidad hablando, por ejemplo, de el Niño Dios, poniendo nacimientos? ¿En qué momento traemos el árbol de Navidad aquí al país? La llegada de la Navidad a nuestro continente hay que rastrearla hasta Estados Unidos precisamente. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos importa un montón de sus tradiciones vinculadas a la Navidad de Inglaterra. ¿Por qué? Porque todas las tradiciones modernas asociadas a la Navidad son de origen germánico, es decir, todos los países estos de Alemania, de Islandia, de Dinamarca, son donde se genera todo el ¿cómo se llama? El conglomerado de árbol de Navidad, de villancicos, de calcetines, etcétera. Ahora, estas tradiciones se importan a Estados Unidos, ¿desde dónde? Voy a usar un término bastante gastado, ¿verdad? Pero el modelo comercial comienza a importarlo a nuestros países. Ahora bien, en nuestros países de Latinoamérica se da una situación un poco más curiosa, y es que existe una dualidad, por lo menos originalmente, cuando comienza a celebrarse la Navidad en términos modernos, en el sentido de que existe una dualidad entre la creencia de el niño Dios que trae los regalos y Santa Claus que trae los regalos. Digamos que Santa Claus vendría abanderado por el modelo económico de importación, de comercio, mientras que la creencia del niño Dios como ser que trae los regalos y como ser que trae la Navidad se debe a que nuestros países de América Latina no habrían tenido originalmente una presencia inglesa tan fuerte como la española, donde la española digamos que tenía una presencia religiosa católica mucho más marcada. Por lo tanto, es más difícil que en un primer momento permee la ola de la Navidad tal como la conocemos, sino que más bien celebrábamos con el nacimiento, celebrábamos con elementos típicos de la Navidad, pero que es hasta principios del siglo XX donde nuevamente se da un sincretismo y se absorbe el niño Dios al concepto de Navidad abanderado por Santa Claus. Por supuesto que localmente le damos nuestros propios elementos particulares, como por ejemplo el hecho de que los nacimientos sean de barro, son una asociación que se da, por ejemplo, al pueblo de Hilo Vasco, donde es muy popular por toda la creación de artesanías. ¿Es ahí donde nace la costumbre de los nacimientos? La costumbre de los nacimientos no nace aquí, por supuesto. Sin embargo, aquí en El Salvador es ahí
en Hilo Vasco, donde gana su nicho, a partir del cual logra un verdadero sincretismo con la tradición local. Aquí ya sabíamos que en Izalco había artesanías de barro, pero de repente pasó a que en Hilo Vasco habían artesanías de los nacimientos, que es cuando se comienza ya a agarrar la práctica como verdaderamente nacional, es decir, se le da el sabor salvadoreño, si queremos decirlo de alguna forma. Ok, ahora, señor Villavicencio, ¿se puede reconciliar la figura de Santa Claus, que es como una figura secular comercial del bien, con la figura del Niño Dios, que es la figura religiosa por antonomasia del bien? Bueno, definitivamente en el nacimiento de Jesús no hubo ni nieve, ni Coca-Cola, ni Santa Claus, ¿verdad? Y yo creo que esa figura de Santa Claus, como el hombre barrigón que trae una bolsa y que trae regalos en ella y que se mete por la chimenea, no es mal en sí misma, como ninguna creencia es mal en sí misma. Sin embargo, si tal creencia promueve un estilo de vida consumista que se aleja de los principios del Evangelio, que se basan en compartir, en darse al prójimo, en ser inclusivo, yo diría que son incompatibles. Ok, tengo un minuto más, pero quisiera darle a usted, Padre Reyes, la última reflexión esta Navidad. Muy bien, muchas gracias. Yo ante todo quisiera desear a todos nuestros televidentes que puedan vivir la Navidad en un ambiente así, como lo que hemos dicho, muy familiar. No porque la Navidad sea para estar en familia únicamente, ¿no? Uno puede estar en familia muchas veces, pero la Navidad, y uno piensa en tantas personas que llegan del extranjero, que emigraron, vuelven a encontrarse con su familia, tiene un sentido muy emotivo, pero que sea también como la oportunidad de plantearnos todos un estilo de vida nuevo, de construir un poco más la paz a nuestro alrededor. Yo creo que vivimos lastimosamente con mucha violencia, y la Navidad, pues, que anuncian, los ángeles que anuncian paz a los hombres, debería pues resonar más. Yo creo que en nuestro país, tan golpeado por tantos problemas, por tantas dificultades, pero que pues tampoco, digamos, vamos a ser así pesimistas. La Navidad tiene que ser la oportunidad para encontrarnos, para reconciliarnos. Y si todos queremos, también podemos encontrarnos, podemos pensar distinto, tener opciones distintas, vernos en ambientes o lugares, pero hay algo que nos tiene que unir. Si el Hijo de Dios ha venido a llegar hasta el último lugar, es para que nosotros no nos sintamos lejos de Dios. Dios no se quedó allá en el cielo, se bajó, se encarnó. Y eso es para que toda persona, toda familia, todo hombre, toda mujer sepa que Dios está cercano. Entonces yo creo que la Navidad pues tiene que ser este momento así tan especial como para encontrarnos con Dios, encontrarnos entre nosotros, y por supuesto que nosotros podamos experimentar que la alegría de Dios no nos lleva a pasar por encima de otros, sino que nos lleva a estar más cercanos unos con otros, y que toda familia, especialmente los que sufren, los que lloran, los que pasan más dificultad, tengan alegría en sus vidas, porque Dios ha venido a nosotros. Ok. Bueno, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República, y les deseo, por supuesto, feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias, Igual. Carlos. Feliz Navidad. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa, pero hoy ya saben las razones del por qué celebramos Navidad hoy y cómo la celebramos, y por qué la celebramos como la celebramos. Que tengan feliz Navidad. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.